Muy buenos días a todos, feliz sábado. Eh, Les enviamos a todos un cordial saludo y esperamos que estén pasando una excelente mañana. Eh, bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de este tema. Bueno, lo hemos titulado El mayor ejemplo. Nuestra cita que está en Mateo 5:48 nos dice lo siguiente, voy a darle lectura nuevamente. 5:48 de Mateo dice: sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Cuando, cuando escuchamos este texto, a lo mejor no nos gusta mucho, ¿verdad? El, el, la frase que nos dice aquí Jesús, que seamos perfectos igual que nuestro Padre Celestial, como que aquí ya nos está poniendo como decimos, la vara, ¿no? Muy alto. Y parece que es algo imposible, ¿no? De alcanzar. ¿Cómo puedo ser yo perfecto? Para empezar, pues esta palabra está como que muy fuera de nuestro alcance, ¿no? Lo que es la perfección en todo sentido, ¿no? Porque eh, por muy buenos que seamos en algo o en algún área de la vida, no somos perfectos, ¿verdad? Y si hablamos de cuestiones de tipo de carácter, de tipo espiritual, pues menos, ¿no? Entonces pareciera ser que es algo muy irreal, ¿no? Para alcanzar. ¿A qué se referirá exactamente este texto o esta frase de Jesús? Bueno, yo creo que todos en algún momento de la vida o a estas alturas de la vida, los que son ya más grandes, admiramos a personas, ¿no? O hemos admirado a personas o a personajes, a lo mejor no de la vida real, sobre todo los niños, ¿no? Son más dados a admirar a personajes ficticios, ¿verdad? Eh, pero podemos admirar eh, algún actor, algún cantante, personajes ficticios, podemos admirar, no sé, escritores, predicadores también, algún amigo, amiga, familiar, a los padres. Entonces, bueno, es algo que está dentro de nosotros, ¿no? El hecho de tener un ejemplo a seguir, ¿verdad? Aquí sí, bueno, nada más hay que tener como el cuidado, ¿no? A quien admiramos, a quien tenemos como ejemplo, ¿sí? Porque nuestra vida se va a ver afectada de alguna manera, ¿no? Ya sea positivamente o negativamente. Eh, y bueno, el título de nuestra reflexión de esta mañana, dijimos, es el mayor ejemplo. O sea, podemos tener admirar a mucha gente, ¿no? A nuestro alrededor. Ustedes pueden pensar en alguien, ¿no? A quien admiran o han admirado alguna vez. Sin embargo, hoy vamos a hablar del mayor de los ejemplos, ¿no? Que tenemos. O alguien a quien debiésemos de admirar por sobre todas las cosas. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, dice aquí esta cita del Deseo de todas las gentes: Jesús es nuestro ejemplo, o debiera ser nuestro ejemplo, ¿no? De cada uno de nosotros. Dice, son muchos los que se espacían con interés en el periodo de su ministerio público. Es decir, eh, muchos podemos decir, pues mi personaje favorito, por ejemplo, en la Biblia es Jesús, ¿no? Pero dice que generalmente pensamos en todo lo que hizo durante su ministerio público, o sea, durante aquellos 3 años y medio que estuvo pues trabajando de manera especial, ¿verdad? Eh, Dice, pero pasamos por alto, generalmente, dice aquí, la enseñanza, dice, de sus primeros años, pero es en su vida familiar, donde es el modelo para todos. Es decir, cuando nosotros pensamos en Jesús como un ejemplo, que yo creo que todos lo hemos alguna vez pensado, ¿no? En nuestra vida.
tener a Jesús como ejemplo, y lo decimos, ¿no? Jesús es nuestro ejemplo, Él es eh, eh, nuestro modelo a seguir, ¿verdad? Generalmente dice aquí que nos ubicamos en escenas de su ministerio, ¿no? Y tratamos, como seres humanos, pues de imitar eso, ¿no? Y nos enfocamos en cosas que hacía, decía, y tratamos de imitarlas o repetirlas. Y bueno, es un poco complicado, ¿sí? Porque su vida tenía un objetivo muy diferente a lo mejor al que yo tengo, ¿no? En mi vida. Entonces, ahí es donde a veces podemos sentirnos frustrados eh, en el hecho de tratar de invitarlo, ¿no? A Jesús. Sin embargo, hoy vamos a estudiar algo muy interesante que nos va a ayudar precisamente en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Porque les digo, si nosotros tratamos de imitarlo a él, en su ministerio va a ser un poco complicado, ¿sí? Porque, para empezar, bueno, eran otras épocas, aquellas. El objetivo que él tenía en su vida era muy diferente al que yo tengo, ¿sí? Y entonces, ahí podemos chocar un poco, ¿no? Y por eso a veces el cristiano se siente un poco decepcionado en su vida. El hecho de no lograr a lo mejor ser como Jesús, ¿sí? Vamos a ver, dice aquí que donde Él debe ser nuestro modelo o en donde debiésemos de fijarnos, dice aquí, no es tanto en su trabajo que en su ministerio público, ¿no? Sino en su vida familiar. Y usted puede decir, bueno, ¿y cómo era su vida familiar? A lo mejor la Biblia no habla mucho de eso, ¿no? Pero bueno, vamos a descubrir hoy muchas cosas muy interesantes. Miren, vamos aquí a destacar algunas cosas en las que nosotros debemos de tomarlo como ejemplo, ¿sí? En nuestra vida diaria. Dice aquí primeramente que él vivió para agradar, honrar y glorificar a su padre. Y hasta ahí decimos, bueno, sí, eso creo que sí lo sabíamos, ¿no? Vivió para agradar, honrar y glorificar a Dios. Y eso es lo que busca un cristiano. Pero miren aquí este detalle, dice, en qué agradaba, glorificaba y honraba a Dios? Dice aquí, en las cosas comunes de la vida. Y cuando hablamos de honrar, glorificar a Dios, a veces se nos vienen a la mente puras cosas así como espirituales, ¿no? Cosas que tengan que ver con religión, con la iglesia. Y por eso a veces, les digo, a veces nos frustramos porque decimos, bueno, yo quisiera ser como Jesús y decimos, "Ah, entonces voy a salirme a predicar, a todos lados, voy a ir a reprender a los que están haciendo mal, voy a lo mejor decimos como Jesús dijo que hay que salir a predicar de dos en dos, pues hay que hacer eso, ¿no? Y nos fijamos en ese tipo de detalles. Cuando dice aquí que la honra y la gloria de Dios se da en las cosas comunes de la vida, o sea, las cosas más simples de la vida y que decimos, bueno, ¿y eso en qué puede agradar a Dios o qué puede glorificar a Dios? Bueno, vamos a descubrir eso esta mañana. Dice, él empezó su obra consagrando el humilde oficio de artesano eh, que trabaja, dice, para ganarse el pan cotidiano. O sea, él tenía un oficio, ¿recuerdan? Dice, estaba haciendo el servicio de Dios cuando trabajaba. Y a veces también podemos pensar que eso no tiene nada que ver con Dios o con agradar a Dios, el trabajo que yo hago en mi vida cotidiana. Ya sea que sea, no sé, que sea un maestro, que sea la secretaria, que sea el, eh, el intendente, que sea el doctor, que sea quien sea. O sea, el trabajo que usted tenga puede, cuando usted lo realiza, puede estar sirviendo a quien dice aquí, a Dios. Y cuando hablamos de servicio a Dios, les digo, siempre lo relacionamos con lo religioso, ¿sí?
Es decir, si voy a servir a Dios, bueno, tengo que irme a África a predicarles a las personas por allá. Si quiero servir a Dios, bueno, tengo que cantar en una iglesia. Si quiero servir a Dios, tengo que, eh, no sé, ir a tocar las puertas y hablar de la palabra de Dios. Ese es el concepto que generalmente tenemos, ¿no? De un trabajo o un servicio para Dios. Sin embargo, dice que Jesús servía a Dios en su trabajo, dice aquí, como carpintero. Eh, si nosotros analizamos la vida de Jesús, vamos a ver que tenemos muchos conceptos equivocados acerca de él. Y que nosotros en un afán de imitarlo, hacemos cosas que él nunca hizo, ¿sí? O si es que las hizo muy esporádicamente, ¿verdad? Y creemos que ese era su día a día. Y no es así. Entonces dice aquí eh, que el servicio a Dios lo hacía en, en su trabajo, ¿sí? En su día a día. Dice, de la misma manera que cuando hacía milagros para la muchedumbre, que eso es lo que siempre se nos viene a la mente, ¿no? Los milagros, las predicaciones, y ese tipo de cosas, ¿no? Que son las que leemos, ¿no? En los evangelios. Dice, todo el que siga fiel y obedientemente el ejemplo de Cristo en su humilde hogar puede aferrarse a estas palabras que el Padre dijo de él por el Espíritu Santo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. Es decir, estas palabras dice que pueden ser nuestras, o sea, Dios las puede aplicar a nosotros también. Cuando cuando tomamos el ejemplo de Jesús, dice aquí, ¿en dónde? En las cosas cotidianas que hacemos, o sea, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario. Y bueno, ¿qué es lo que podemos destacar de su vida? De su juventud, de su niñez, que es lo que nos dice aquí, ¿no? O de su vida familiar. Bueno, dice aquí que su inteligencia era, dice, viva y aguda. O sea, era, aquí hablando de su niñez, dice aquí que era un niño muy inteligente. Dice, tenía una reflexión y una sabiduría que superaba a sus años. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tenía madurez. O sea, para la edad que tenía, como que no actuaba conforme a su edad, ni pensaba conforme a su edad, ni hablaba conforme a su edad. O sea, era un niño, podemos decir que estaba a lo mejor un escalón arriba de los demás, ¿no? Y yo creo que a lo mejor alguna vez hemos conocido a alguien así, ¿no? Que parece que tiene más años, ¿no? Por la forma en que habla, que actúa, cómo piensa, cómo opina de ciertas cosas. Bueno, Jesús era así, pero eso no era por algo sobrenatural, porque a veces podríamos pensar eso, ¿no? Ah, bueno, pues como era el Hijo de Dios, por eso era así, ¿no? Pero no, esto no tenía que ver con eso, ¿sí? Esto tenía que ver con su educación, ¿ok? Entonces es algo que está al alcance de cualquiera de nosotros, el tomar ese ejemplo. Dice, sin embargo, su carácter era de hermosa simetría. Las facultades de su intelecto y de su cuerpo se desarrollaban gradualmente en armonía con las leyes de la niñez. O sea, era un ser humano normal, pero dice aquí que su carácter era algo muy especial. Y aquí lo llama, o lo describe como de hermosa simetría. ¿Qué es esto? Bueno, este, nuestros caracteres como seres humanos siempre tienen por ahí algo medio raro, ¿no? Algo que de pronto nos hace, ¿cómo podemos decir? A lo mejor sorprender a la gente, o sea, de algún detalle que tenemos, ¿sí? En nuestro carácter. Podemos ser a lo mejor de repente muy explosivos, atrabancados, burlones, o no sé, algo que a veces incluso puede hacer sentir mal a la gente, ¿no?
y eso ya le quita la simetría a nuestro carácter, o sea, un carácter imperfecto, ¿verdad? Su carácter dice que era de lo mejor, ¿sí? Que ustedes se pueden imaginar. Y si ustedes piensan en alguien que tenga un bonito carácter, si han conocido a alguien, pues se queda corto a lo mejor, ¿sí? Dice, sus facultades, dice, su intelecto, de su cuerpo se desarrollaban gradualmente en armonía, también con su edad, ¿sí? O sea, el hecho de que fuera un niño a lo mejor más maduro que otros, no le quitaba su niñez, ¿sí? O sea, él seguía siendo un niño, pero había algo especial en él. Eh, Dice aquí que durante su infancia, y esto aquí tenemos que tomar ejemplo de todo esto. Mira, aquí algunas cosas, marqué algunas cosas para que ustedes puedan ahí tomar nota también. ¿En qué podríamos nosotros imitarlo? ¿Sí? Porque les digo, siempre queremos imitarlo en la cuestión de su ministerio, ¿no? Pero a lo mejor nunca pensamos en estas cosas, ¿no? El hecho de su madurez, de su discernimiento que él tenía, ahí es donde tenemos que tomar nota de esto, ¿no? Su intelecto, o sea, la forma en que él pudo desarrollar su mente, su cuerpo también, dice aquí. Ahí es donde tenemos que tomar su ejemplo. Durante su infancia, dice, manifestó una disposición especialmente amable. O sea, era una persona muy amable. ¿Qué tan amable soy yo? Aquí tenemos que reflexionar un poquito también, ¿no? Pensar si soy una persona amable o no, ¿sí? Sus manos, dice, voluntarias, siempre estaban listas para servir a otros. Ser una persona que le gustaba ayudar a los demás, ¿sí? A veces yo me escondo de la gente, ¿no? Cuando digo, ay, a ver qué me va a pedir ahora, ¿no? A ver qué favor se le ofrece. O le saco la vuelta a la gente que sé que necesita ayuda, o a la gente que a lo mejor anda en las calles por ahí pidiendo dinero, no sé, porque no me gusta, ¿sí? Ayudar y servir. Él era muy diferente a muchos de nosotros, ¿no? En ese sentido, pues tenemos que tomar ese ejemplo, ¿sí? Su amabilidad, su disposición, dice aquí, a servir. Y dice que aquí hay otro detalle bien interesante. Revelaba una paciencia, dice, que nada podía perturbar. Y si empiezo a compararme yo con Jesús en este sentido, a lo mejor pues todavía estoy a mucha distancia, ¿no? De esto. La paciencia, algo de lo que carecemos todos, ¿no? En estos últimos años. Porque estamos acostumbrados a obtener las cosas rápidas, sin mucho esfuerzo, ¿sí o no? De manera que en cuanto tenemos que esperar, tenemos que, ¿qué podríamos decir? Pasar por ciertos procesos, eso nos molesta, ¿no? Y muchas veces decimos, no, mejor le busco por otro lado. Y dice que nada podía perturbar esa paciencia. O sea, por muy, ¿cómo podemos decir? Estresante que fuera una situación, por muy molesta, dice que él siempre conservaba la calma. Y este es otro detalle en el que nosotros podemos reflexionar, que podríamos trabajar, ¿sí? Para llegar a ser como él, ¿sale? La paciencia, dice aquí. Ya destacamos aquí su amabilidad, su disposición para servir y su paciencia, dice aquí, ¿no? Y una veracidad, dice aquí también, o sea, era una persona muy sincera y aquí no tenemos que confundir la sinceridad con el ser grosero, ¿no? Porque a veces tenemos ese mal concepto, ¿no? Cuando decimos, es que yo soy muy sincero, así que ahí me disculpas, o ahí me disculpan todos, ¿verdad? Pero voy a decir algo. Y en ese afán de ser muy, muy sinceros, pues lastimamos a la gente, ¿no? Y este no era el caso de Jesús.
Eh, Dice aquí que él nunca sacrificaba su integridad, o sea, no por el hecho de ser muy sincero, este, podía ofender a la gente, por ejemplo, como lo hacemos muchos, ¿no? Dice, en los buenos principios era firme, o sea, era una persona de principios, algo que también ya ahorita está obsoleto, ¿no? Ya no existe. Y cualquier persona que trate de guiarse por principios, pues ahorita es considerado como un loquito, ¿no? Una persona anticuada, fuera de lugar, ¿no? En la época en la que vivimos. Bueno, él dice que era una persona firme en cuanto a los principios, es decir, todo lo que se le había inculcado a él, él intentaba seguir todo al pie de la letra, ¿no? No se dejaba amoldar por las modas de su tiempo, ¿sí? No se dejaba influenciar como muchos lo hacemos, ¿no? Dicen, pues ahorita ya eso se ve bien, antes pues era algo incorrecto o se veía mal, ahora está bien, bueno, está bien. Él dice, como una roca se mantenía firme, dice, y su vida revelaba la gracia de una cortesía, aquí hay otra palabra interesante que debemos de adquirir nosotros, dice, una cortesía desinteresada. Muchas veces nosotros ayudamos a las personas que sabemos que a lo mejor algún día me van a devolver el favor, ¿sí o no? Decimos, me conviene ayudarlo en esta ocasión porque a mí me puede sacar de un apuro. O porque puedo sacar algo de provecho, ¿no? De ese favor, de esa amistad. Y a veces somos, como decimos vulgarmente, barberos con la gente. Porque queremos obtener algo más adelante, ¿sí? Jesús no era así. Y esa cortesía que demostraba era de qué manera dice aquí, desinteresado, o sea, él no pedía algo a cambio ni buscaba nada a cambio. Eh, entonces, todos estos detalles de su vida, ¿sí? Son los que debemos de imitar si es que queremos ser como él. Que a veces decimos, oh, yo quisiera hacer milagros como Jesús, quisiera sacar los peces del mar, ¿no? Caminar sobre el mar, quisiera sanar enfermos, y eso buscamos, ¿no? En la vida. Muchas veces como cristianos. O decir, quiero predicarle a tantas personas y nos centramos en cosas que sinceramente no son lo esencial en nuestra vida como cristianos. Estos puntos que estamos viendo aquí es lo que nos van a acercar cada día más o asemejarnos más a Él. Y el día que lo consigamos, nuestra vida va a cambiar totalmente en relación al ambiente, ¿no? En el que nos desenvolvemos. La gente nos va a buscar, la gente nos va a preguntar por qué somos así. Eh, Miren, dice, con profundo interés, la madre de Jesús miraba el desarrollo de sus facultades y contemplaba la perfección de su carácter. O sea, su mamá dice que se sorprendía también. O sea, si la gente se sorprendía, bueno, su mamá aún más, ¿sí? Dice, con deleite trataba de estimular esa mentalidad inteligente y receptiva. Ella dice aquí se deleitaba, se gozaba, le alegraba el poder contribuir a lo que ella veía en él, ¿no? Que decía, wow, este niño, cuidado, ¿no? Es muy inteligente y ella trató de explotar todo eso, ¿sí? De llevarlo a un estado superior, ¿no? Dice, por medio del Espíritu Santo recibió sabiduría para cooperar con los agentes celestiales en el desarrollo de este niño, que no tenía otro padre que Dios. Ella tuvo que prepararse, incluso espiritualmente, dice aquí, porque fue a través del Espíritu Santo que ella recibió, dice aquí, la sabiduría para cooperar con Dios en el desarrollo de su carácter, en el desarrollo del carácter de Jesús. Que mencionábamos al principio, su carácter no tenía que ver con quién era, ¿sí?
porque les digo, a veces sí nos confundimos y podemos decir, bueno, pues es que era Jesús, o sea, era el Hijo de Dios, obviamente tenía que ser así, ¿no? Pero esto se debió al gran trabajo que hizo María. Entonces, los que son padres aquí sobre todo, no tenemos excusas para decir, bueno, es que a mí me salió el niño así muy tremendo, ¿no? Decimos. Y ya con eso nos conformamos, ¿no? Es que salió tremendo, muy desobediente, ya no sé qué hacer con él. Y ya, no pasa de esas frases, ¿no? Pero vean lo que se puede lograr, sobre todo aquí en un niño, ¿sí? Con mucho trabajo, obviamente, y a veces eso es lo que nos cuesta, ¿no? El trabajar en ese sentido, porque no queremos tampoco esforzarnos. Decíamos ahorita que estamos en una sociedad donde todo es fácil, ¿no? Entonces, pues es más fácil si me ofrece alguien, allá me lo cuidan al niño, nomás tengo que pagar un dinerito, etcétera, cada mes o no sé, y me quito de problemas, ¿no? Entonces, debemos de tener cuidado. Dice aquí, el niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas, que esa era la costumbre, la tradición en aquel tiempo, ¿no? Los niños iban a las sinagogas a aprender, eran las escuelas de aquel entonces, aprender directamente de los rabinos, ¿sí? De los líderes religiosos. ¿Quién fue su maestra? ¿Dónde fue su escuela? En su hogar. Y esto también nos enseña grandes cosas, ¿no? O sea, la primera escuela que nosotros debemos de tener es nuestro hogar y la más importante, porque de ahí se va a desprender todo, ¿no? Su maestra, ¿quién fue? María. No fueron los grandes maestros de su tiempo como esa era la educación que tenían normalmente los niños, ¿no? Dice, de labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés, dice, le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Eso está medio increíble, ¿no? Las palabras dice que él había hablado a Moisés. ¿Hacía cuántos años? Miles de años atrás. Se le repitieron, pero ahora dice aquí de labios de su madre. Y las tuvo que aprender. Dice, y al pasar de la niñez a la adolescencia, no frecuentó las escuelas de los rabinos. O sea, ya un poquito más grande, tampoco fue a las escuelas de los rabinos. ¿Por qué? Dice aquí, porque no necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes, porque Dios era su instructor. Qué padre sería eso, ¿no? Que Dios fuera nuestro maestro. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, cuando nosotros abrimos su palabra y pedimos su dirección, su sabiduría, su espíritu, Él puede ser nuestro maestro directamente. Y podemos aprender muchísimas cosas. Podemos aprender todo lo que aprendió Jesús acerca de Dios. Pero a veces nosotros nos conformamos también con, por ejemplo, asistir a una iglesia, que no está mal. Asistir a una iglesia, sentarme y a ver qué dice el predicador, ¿no? Y eso es todo lo que conozco de Dios, lo que alguien me contó de Dios, ¿sí? Es cierto que es necesario, ¿no? Escuchar a alguien que te hable de Dios, pero es una parte nada más. Porque si realmente yo quiero conocerlo, necesito que buscarlo por mi propia cuenta. Necesito ir a su palabra, necesito tener una relación con él, y eso es algo en lo que Jesús es nuestro ejemplo también. ¿Ok? Eh, y bueno, dice aquí Satanás, aquí hay algo bien interesante. Satanás fue incansable en sus esfuerzos por vencer al niño de Nazaret. Incansable. Dice, desde sus primeros años, Jesús fue guardado por los ángeles celestiales. Sin embargo, su vida fue una larga lucha contra las potestades de las tinieblas. Igual que usted,
igual que yo. O sea, nuestra vida, ¿qué es? Es una lucha constante. Estamos en una guerra espiritual. Y la vida de Jesús así fue. Dice, luchas, problemas, tentaciones. Dice aquí, el que hubiese en la tierra una vida libre de contaminación del mal, o sea, Jesús, era una persona diferente a nosotros, en ese sentido sí, muy diferente, porque dice que él no se contaminó. Dice aquí esta frase, ¿no? Con el pecado. O sea, nació en un mundo de pecado, nació con la inclinación al pecado como todos nosotros, ¿sí? Porque era un ser humano, pero no pecó. ¿Por qué? ¿Cómo se logró eso? Bueno, esto que estamos hablando aquí atrás es la base de todo, ¿sí? Dice, pero miren, dice que el que hubiese en la tierra una vida libre de contaminación del mal era algo que ofendía y dejaba perplejo al príncipe de las tinieblas. O sea, por más que él intentaba, decía, pues, ¿cómo le hace a este niño? Y estaba tratando con un niño, ¿eh? O sea, no con Jesús adulto, ¿no? Al menos hasta ese momento, un niño, y dice que se frustraba Satanás, se sorprendía, incluso decía, ¿cómo es que no puedo con este niño? Y dice, no dejó sin probar medio alguno para entrar a Jesús. Y esto, este, nos puede animar a nosotros, ¿sí? Porque a veces nosotros enfrentamos situaciones, cosas, tentaciones, debilidades, que se nos hace muy complicado, ¿no? El vencer, ¿sí? Y cuando me hablan de Jesús, que Jesús me puede ayudar, que Jesús me puede sacar de una situación complicada, que me puede transformar, podríamos pensar, bueno, ¿y Jesús qué sabe de esto? De este problema que yo tengo. Si Él no pasó por esto, podríamos pensar, ¿no? Pero sí, porque dice aquí que Satanás dice, no dejó sin probar nada, con lo cual pudiera hacerlo caer y hacerlo, vencerlo, pues. Entonces, yo no sé qué situaciones enfrentamos cada uno, cuáles son tus debilidades, tus tentaciones, pero Jesús sí lo sabe. Y Jesús lo experimentó y las venció. Entonces, si Él lo hizo, puede ayudarme, puede sacarme adelante, ¿no? Dice, ningún hijo de la humanidad tendrá que llevar una carga, perdón, una vida santa en medio de tan fiero conflicto con la tentación como nuestro Salvador. Es decir, nadie en toda la historia ha tenido que pasar por lo que él pasó. Aunque digamos, no, pero es que mi problema es muy diferente, ¿no? No, pues él lo conoce muy bien. Se enfrentó a eso en algún momento. Entonces sabe cómo me siento, sabe cómo puedo salir de eso. Él tiene la solución a todo. Y es algo que nos debe de animar también. A que si él pudo, con su ayuda yo también puedo. Hay algo más interesante aquí. Dice aquí en la página 53 del Deseo de todas las gentes, en su vida laboriosa, o sea, él tenía una vida un poco agitada, ¿no? Desde niño, o sea, muy activa. Dice, no había momentos ociosos que invitasen a la tentación. No tenía tiempo para eso. Y en la actualidad, a pesar de que también vivimos en una sociedad un poco, ¿cómo podríamos decir? Pues agitada, ¿no? Que decimos, no nos alcanza el tiempo para nada, ¿sí o no? Eso nos pasa a todos, ¿no? Sin embargo, yo creo que también, o nunca en la historia hemos tenido tanto tiempo de ocio o tantas opciones de ocio.
Y es algo así medio contradictorio, ¿no? Porque decimos, estamos muy saturados de actividades, pero a la vez también tenemos muchas opciones para el ocio y para todos los gustos, ¿no? Y aunque no nos alcance el tiempo para nada, yo no sé cómo lo hacemos, pero sí nos alcanza el tiempo para qué, para el ocio. Y que muchas veces dice que nos llevan esos momentos a situaciones que nos pueden alejar de Dios, ¿sí? Dice, no había horas vacías en su vida que preparasen el camino para las compañías corruptas, o sea, las malas compañías, malas amistades. Dice, no tenía tiempo para eso. Y esto nos pasa mucho a nosotros, ¿sí o no? O sea, el tener malas compañías, malas amistades que pueden apartarnos de Dios, ¿no? O situaciones. Dice, en cuanto le era posible, cerraba la puerta al tentador. O sea, cuando él notaba algún peligro de ese tipo, dice, rápidamente él cerraba la puerta. Así de chiquito, así como un niño. Dice, ni la ganancia, ni el placer, ni los aplausos, ni la censura podían inducirle a consentir en un acto pecaminoso. O sea, por muy tentadora que se veía la situación, dice que él era firme. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Firme en sus principios. Era sabio para discernir el mal y fuerte para resistir. Y podemos otra vez decir, bueno, pero es que era Jesús, era el Hijo de Dios. No, eso no se debía a su naturaleza divina. Ya vimos que fue que preparado, fue entrenado por su mamá, fue enseñado, y simplemente lo que él hacía era poner en práctica todo lo que sabía. Y es la gran diferencia con nosotros, ¿no? Porque nosotros podemos decir, bueno, sí, también a mí me enseñó mucho mi mamá, me llevaba a la iglesia de niño, aprendí mucho, pues sí, a lo mejor sabemos mucho, ¿no? Pero ya en la práctica es otra cosa, ¿no? Y muchos de nosotros, aunque sepamos, no lo practicamos. Ahí está el pequeño gran problema, ¿no? Eh, Dice, Cristo fue el único ser que vivió sin pecar en la tierra. El único. Por muy buenas personas que usted conozca y que diga, no, a mí se me hace que ni peca. Sí peca también. Todos. Dice, sin embargo, durante casi 30 años, moró entre los perversos habitantes de Nazaret. O sea, prácticamente toda su vida estuvo en un ambiente pesado, como decimos. Y vean lo que nos dice aquí. Dice, este hecho es una reprensión para los que creen, que dependen del lugar, la fortuna o la prosperidad para vivir una vida sin mácula, sin manchas, o sea, una vida pues que le agrade a Dios, ¿no? Porque decimos, no, pues es que a mí me tocó vivir en un ambiente así medio feo, en una colonia fea, me tocó trabajar en una empresa que tiene un ambiente pesado, nocivo, y lo tenemos como una excusa, ¿no? Para decir, bueno, pues por eso soy así yo. Probablemente no había peor lugar que Nazaret, donde vivió Jesús. ¿Y se acuerdan aquellas palabras de uno de sus discípulos? Que dijo, ¿a poco de Nazaret pueden salir, perdón, algo bueno? Para que vean la fama que tenía ese lugar. O sea, como algo así como lo que me están platicando de Jesús, ¿a poco realmente él vive ahí? No se la creían. ¿Por qué? Bueno, porque ese lugar era famoso, ¿no? Precisamente por este,
pues la forma de ser de sus habitantes dice aquí perversos, mala onda, ¿no? Como decimos. O sea, era gente mala onda, pero Jesús no era así. Entonces, si a veces pensamos que dependemos de eso, ¿no? Y como pues a mí me tocó la mala suerte de vivir, de trabajar, de estar en cierto lugar, de no tener ciertas comodidades, ciertos privilegios, pues, así me tocó y así me aguantan también a mí, ¿no? La tentación, dice, la pobreza, la adversidad son la disciplina que se necesita para desarrollar pureza y firmeza. Y hace poco hablábamos de esto, ¿no? De cómo Dios utiliza ciertas cosas para pulir nuestro carácter. Y son cosas que no nos agradan, porque miren lo que menciona aquí, tentaciones, pobreza, adversidad, son cosas que Dios usa para limpiarnos. Pero pues a quien le gusta estar pobre, a quien le gusta estar pasando por tentaciones, por pruebas, por adversidades, a nadie. Pero bueno, dice aquí, bueno, todo eso hizo de él quien fue. ¿Sí? Entonces, esto es algo que debemos de admirar y tenerlo como ejemplo también. Que él no se quejaba de la condición en la que vivía, del lugar donde vivía. No, no dijo, ¿saben qué? Pues yo me voy de aquí, esta gente es muy rara, ¿no? Me voy a otro lugar más tranquilo, ahí se ven. No se quejaba de su situación económica tampoco. Ni de las adversidades, los problemas que pudiera haber en su familia, al contrario. Nosotros sabemos, según lo que nos dice por aquí este libro, que él cooperaba para su hogar, para salir adelante. Si había problemas, él hacía lo posible, ¿no? Por ayudar, por cooperar, por ser, pues no ser incluso carga, ¿no? En su familia. Entonces, dice aquí también que cuando él trabajaba en su niñez, su juventud, porque él trabajó siempre, desde niño ayudaba a su padre en lo que podía. Dice aquí, su mente y su cuerpo se desarrollaban. Y hay algo aquí bien interesante que marcamos. Dice, no empleaba temerariamente sus facultades físicas, sino de una manera, dice, que las conservase en buena salud, a fin de ejecutar el mejor trabajo en todo ramo. ¿Qué significa esto? En la actualidad nosotros abusamos de nuestras facultades físicas, ¿sí? Abusamos del trabajo, abusamos de las actividades. Y en cuanto al trabajo, bueno, es que la sociedad nos premia el hecho de trabajar mucho, ¿no? O trabajar horas extras, o o trabajar a lo mejor sin vacaciones, ¿sí o no? O sea, la sociedad premia eso y nos exige, ¿sí? Y nosotros llevamos al límite nuestras facultades físicas de tal manera que normalmente nos lleva a, ¿qué? A enfermarnos. Mentalmente, físicamente, de tal manera, por ejemplo, que ahora cuando se nos vino la pandemia, gran parte de la población mundial pues no estaba lista hablando físicamente para enfrentar esto. Que estamos todos, como decimos, todos amolados, ¿sí? En cuanto a nuestra salud y así nos fue, ¿no? Dice que Jesús no empleaba temerariamente, dice, sus facultades, o sea, no abusaba de sus facultades, no abusaba, aquí vamos a hablar del trabajo. Era muy trabajador, sí,
pero no abusaba, como muchos lo hacemos, ¿no? Entonces dice, él lo hacía él tenía un límite, ¿no? Dice, hasta donde él pudiera y él sabía, ¿no? Es hasta aquí yo puedo mantenerme bien, puedo trabajar bien, puedo hacer las cosas bien, porque cuando abusamos del trabajo empezamos a bajarle, ¿no? Al nivel de nuestro desempeño. ¿Por qué? Porque estamos cansados, estamos fastidiados y ya no hacemos las cosas bien y él no quería llegar a eso. ¿Cuál era su objetivo? Bueno, dice aquí, durante toda su vida, Jesús trabajó, dice sí, con mucho fervor, dice aquí, con constancia, y eso no quiere decir que no tenía descanso. Ya vimos, él tenía límites, ¿no? Otra cosa que podemos destacar dice aquí, esperaba mucho, dice, por lo tanto intentaba grandes cosas. Es decir, él no era una persona, ¿cómo podríamos decir? Mediocre, que es la palabra, ¿no? Él dice aquí que tenía sueños, tenía objetivos en su vida y no eran cualquier cosa, dice aquí, eran cosas grandes. Dice, por lo tanto, intentaba cosas grandes. Y aquí a lo mejor difiere un poco, ¿no? de la mayoría de los cristianos. Muchos siempre le jugamos al humilde, ¿no? Los cristianos. Bueno, yo con poquito me conformo, yo con esto la hago. Yo pues así me tocó vivir, así me tocó nacer. Además Dios quiere que seamos humildes y a veces confundimos la humildad con la pobreza también. O con el ser descuidados en, no sé, nuestro aspecto físico, en muchos detalles, ¿no? Y Jesús es una persona exitosa, una persona que hacía las cosas excelente y que hacía las cosas bien y de calidad. Y él pensaba en grande siempre cuando hacía algo. Y eso es algo que nosotros también debemos de imitar. Tenemos que tomarlo como ejemplo, ¿sí? Porque yo no sé de dónde sacamos esas ideas, ¿no? Que el cristiano tiene que ser pobre, tiene que ser descuidado en su aspecto físico, tiene que ser una persona que no puede aspirar a mucho porque es pecado, ¿sí? O porque si aspira mucho, ¿no? Pues eso lo va a desviar de Dios. No lo sé, sinceramente, de dónde tenemos esas ideas, ¿no? Pero las tenemos. Eh, Otro detalle que tenemos que admirar de él, de su vida, es que Jesús dice, nunca rehuyó los cuidados y las responsabilidades de la vida. ¿Sí? Y aquí hay algo medio feo, dice, como muchos que profesan seguirme. No nos gusta, dice, las responsabilidades o el esfuerzo. Y dijimos que entre menos nos esforzamos, mejor para todo. Dice, nunca rehuía las responsabilidades, o sea, enfrentaba, ¿no? La responsabilidad, dice, y debido a que, hablando de muchos de nosotros, dice, debido a que tratan de eludir esta disciplina, que no nos gusta, dice, muchos son débiles y faltos de eficiencia. Aquí está la razón de muchos de nuestros fracasos como cristianos, como personas o en la sociedad, ¿sí? O como iglesia también, porque no nos gusta hacer las cosas bien, no nos gusta hacer las cosas de calidad, no nos gusta hacer las cosas con esfuerzo, nos gusta hacer todo así como al ahí se va. Y muchas veces decimos, bueno, que al cabo es para Dios. Decimos, es una frase también muy nociva en nuestra vida espiritual. Al cabo es para Dios. O sea, como decirle a Dios que al cabo Él se conforma con las cosas y como caigan, ¿no? Y no, no es así. Que les digo, yo no sé pues, de dónde surgieron esas ideas, ¿no? Pero las tenemos bien arraigadas en nuestra mente. Entonces dice aquí, hacemos las cosas mal
mal hechas, sin eficiencia, sin disciplina. Dice, tal vez poseen rasgos preciosos y amables. O sea, la gente nos ve y dice, ah, qué buena gente es fulanito, ¿no? Pero, y aquí está también algo muy feo. Dice, pero son, ¿qué dice? Cobardes. Y casi inútiles cuando se trata de arrostrar dificultades y superar obstáculos. El carácter positivo, dice, y enérgico, sólido y fuerte que manifestó Cristo, debe desarrollarse en nosotros. O sea, yo debo de tener esas cualidades. Energía, ser positivo, ser fuerte, dice aquí, sólido. No no una persona así de esas deprimidas, personas negativas, personas, dice aquí, faltas de eficiencia, personas que se puedan paralizar ante la menor dificultad. Eso no va con un seguidor de Cristo, dice aquí. Dice, mediante la misma disciplina que él soportó, o sea, nosotros también debemos de desarrollar ese carácter. Dice, y a nosotros se nos ofrece la gracia que él recibió, eso es lo bueno. Porque decimos, no, pues es que ser como Jesús, qué difícil, ¿no? Imposible. Y luego cuando dice Jesús, sean perfectos como mi Padre, pues Jesús estaba, no sé qué estaba pensando, pero se le barrió ahí, ¿no? Esa frase, ¿no? Porque dice que de la misma manera que él triunfó, yo puedo que triunfar en mi vida, ¿sí? En las situaciones que yo enfrento. Obviamente su vida era muy diferente a la mía. Las situaciones que él enfrentó probablemente van a ser muy distintas a las que yo enfrento, ¿sí? Pero al final el resultado debe ser el mismo. El ser como una persona excelente. Y yo no sé si, miren esto que nos dice aquí, dice, Jesús trabajaba con alegría y tacto. Y la mayoría de nosotros los seres humanos trabajamos de genio siempre. Nos levantamos de genio, vamos al trabajo, no nos gusta lo que hacemos, estamos de genio y mostramos una mala cara a la gente con la que trato ahí en mi trabajo siempre. Y peor es si la gente que me rodea sabe que voy a una iglesia cristiana o que estudio la Biblia o que soy cristiano, porque dicen, ya que va a la iglesia ¿no? Se fijan cómo lo importante está en estos detalles, no tanto en lo que hacemos como iglesia, ¿no? O lo que prediquemos, sino en estos detalles. Dice, se necesita mucha paciencia y espiritualidad para introducir la religión de la Biblia en la vida familiar y en el taller, o sea, en nuestro trabajo. Hay que ser pacientes. Ahora, la forma en la que nosotros tratamos de compartir nuestra fe en nuestra familia y en donde quiera que nos desenvolvamos, ¿no? O sea, en nuestro vecindario, en el trabajo, es como llegar con una Biblia y decirle, oye, mira, es que la Biblia dice esto, oye, tú estás mal, aquí la Biblia dice esto, o quieres estudiar la Biblia. Esa es la forma en la que le presentamos a la gente, ¿no? La religión. Pero el mensaje de Dios se ha de aceptar y se ha de predicar de otra forma, no con palabras, sino con hechos. Dice aquí, dice, para soportar la tensión de los negocios mundanales, o sea, del día a día, ¿sí? Dice, hay que soportar tensión, estrés, por ejemplo. Dice, y vamos a necesitar mucha, ¿qué? Paciencia. Y la paciencia es algo que únicamente viene de ¿quién? De Dios. Está entre una lista que nosotros conocemos, por ejemplo, como el fruto del Espíritu, ¿se acuerdan? Y Jesús tenía el Espíritu de Dios en su vida. Y Dios quiere que nosotros manifestemos ese fruto ante el mundo también.
Y uno de esos detalles, por ejemplo, aquí dice la paciencia, algo que les digo, carecemos casi todos, ¿no? La paciencia hoy en día. Dice, en esto Cristo fue un ayudador. Nunca estuvo tan embargado por los cuidados de este mundo que no tuviese tiempo o pensamientos para las cosas celestiales. Ahora, aquí también tenemos que tomar ese ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, no, hoy no pude tener contacto con Dios, no pude ir a la iglesia, no pude estudiar su palabra, no pude orar, porque tuve mucho trabajo, anduve muy saturado, anduve muy estresado, que iba a andar pensando yo en tomar un libro, la Biblia, o orar, porque dijimos, abusamos, ¿no?, de las situaciones nosotros. Y no hay tiempo para Dios. Entonces Jesús nunca cayó en eso, dice aquí, nunca él estuvo tan ocupado que dijera, no, bueno, hoy no voy a orar, hoy no voy a ir a la iglesia, no, ando muy cansado, tanto trabajo, ahí para la otra. Dice, a menudo expresaba su alegría cantando himnos y salmos. Sobre todo, dice, cuando estaba trabajando y que estaba ahí un poco, a lo mejor que se empezaba a estresar o a saturar de cosas, estaba tenso tal vez, esto le ayudaba a él, dice, el canto. Como muchos de nosotros pueden decir, bueno, ok, voy a relajarme, voy a poner unos cantos, ¿no? Y hasta puedo trabajar mejor, o puedo estar comunicándome con Dios mientras hago mi trabajo. Y vean aquí algo interesante, dice, a menudo expresaba su alegría cantando salmos e himnos, ya lo dijimos, dice, y a menudo los moradores de Nazaret, aquellos que eran perversos que dijimos ahorita, dice, oían su voz que se elevaba en alabanza y agradecimiento a Dios. O sea, la gente que pasaba por ahí, por aquel taller, lo escuchaba cantando y eso les llamaba la atención. ¿Qué les parece? ¿Pueden imaginarse esto? Dice, mantenía comunión con el cielo mediante el canto. Y que muchos lo menospreciamos, ¿no?, el canto. Pero es una herramienta muy importante y que Jesús la usaba. Y ahí tenemos que tomar ese ejemplo también. Muchos decimos, no, la música no, o sea, hay que estudiar nomás la Biblia, ¿no? Dice, y cuando sus compañeros se quejaban por el cansancio, que eso nosotros también lo experimentamos. Los compañeros dicen, ay, hay uno renegando, otro estresado. ¿Qué pasaba? Dice, Jesús los alegraba dice, por la dulce melodía que brotaba de sus labios. Y cambiaba todo el ambiente con su canto. Y se sentía paz en ese lugar. Sus compañeros, dice aquí que a lo mejor hasta hace unos momentos estaban ahí todos renegando, estresados, peleándose a lo mejor. Ahora se sentían como diferentes, tranquilos, alegres, dice. Sus alabanzas parecían ahuyentar a los malos ángeles, para que veamos la importancia de la música. Dice, y como incienso llenaban el lugar de fragancia, la mente de los que le oían se alejaba del destierro, y dice que aquí sufrían para elevarse a la patria celestial. Es decir, dice, hasta se les olvidaban los problemas a la gente que lo escuchaba. Si se sentían mal, todo cambiaba. Si estaban tristes, traían algún problema que los estaba quejando, cambiaba todo con su canto. Y esto nosotros también lo podemos lograr. O sea, es algo que podemos imitar de él, ¿sí? Y vean, esto es algo que les iba a comentar hace ratito. Dice, Jesús era la fuente de la misericordia sanadora para el mundo. Y durante todos aquellos años de reclusión en Nazaret, 30 años pasó ahí. Dice, su vida se derramó en raudales de simpatía y ternura.
los ancianos, los tristes, los apesadumbrados por el pecado, los niños que jugaban con gozo inocente, dice, los pequeños seres de los vergeles o hasta los animales, las pacientes bestias de carga, todos, y esto está bien interesante, ¿no? Dice que hasta los animales, fíjense bien, todos eran más felices a causa de su presencia. A veces cuando nos acercamos por ahí a un perrito, no, casi nos quieren comer. Les caemos mal a algunos animales. No era el caso de Jesús. Eh, Hasta los animales, dice, se sentían felices. Y aquí hay algo que, bueno, dice, miren, vamos a terminar de leerlo. Dice, aquel cuya palabra sostenía los mundos podía agacharse a aliviar un pájaro herido. No había nada tan insignificante que no mereciese su atención o sus servicios. O sea, ni siquiera un pequeño animalito, que a veces nosotros cuando vemos algo que se mueve por ahí, vamos por el matamoscas o vamos por la chancla. Y Jesús dice que incluso, o sea, cuando veía algún animalito, dice, por ejemplo, le ayudaba. Si estaba herido, dice, le ayudaba a qué? A sanar. Porque todo, dice, merecía su atención y su servicio. Y aquí hay algo que podemos preguntarnos nosotros. Cuando yo llego a un lugar, al trabajo, a la escuela, a casa, al vecindario, ¿cómo se siente la gente que está por ahí? ¿Se sienten más felices, dice aquí, porque estoy ahí? O dicen, uy, ahí viene esta, ahora a ver con qué sale, o a ver qué problema causa. Es bien feo que la gente se esconda en nosotros, ¿no? O que la gente diga, uy, no, ahí viene este. Que lejos de que se alegren, se estresen, se quieran ir, o sea, que cuando yo llego ellos se quieran ir, si yo entro ellos se salen, y así vemos personas, ¿sí o no? Y muchas veces, podemos decirlo, o sea, muchas veces el cristiano es así, al que todos le sacan la vuelta, ¿no? Entonces, se fijan cuántas cosas tenemos que aprender de Jesús, y a veces nos centramos, como decíamos al principio, únicamente en lo que él hacía en su ministerio. Y queremos lograr esas cosas, ¿no? Decimos, entonces yo quiero ser como Jesús, tengo que hacer eso, ¿no? Aquí hay mucha tarea, ¿no? Y no nos la vamos a acabar en toda nuestra vida para lograr estas cosas. Dice, dice aquí, aparte, algo que también podríamos, en lo que podríamos trabajar, dice, a menudo en las sinagogas, en la iglesia, los sábados, se le pedía que leyese la lección de los profetas. Oye, compártenos algo, le decía, cuando llegaba a la iglesia. Lo invitaban a predicar. ¿Por qué lo invitaban a predicar? ¿Por qué creen? Bueno, miren lo que dice aquí. Dice, el corazón de los oyentes se conmovía al ver irradiar una nueva luz de las palabras familiares del texto sagrado. Es decir, la gente conocía la palabra de Dios, ¿no? Conocía los textos, conocía muchas veces de memoria, pero algo que les gustaba de él era que cuando le daban la oportunidad de hablar en iglesia, de predicar, de tener una reflexión, dice que algo que les gustaba era que, dice, su corazón, o sea, sentían algo, dice, les llegaba el mensaje. Y aparte dice que siempre aprendían algo nuevo. Y muchas veces decimos, no, es que esa historia ya me la sé.
ay, otra vez van a hablar de esto. Pero siempre, dice, siempre Jesús sacaba algo novedoso, algo que las personas decían, bueno, yo conocía este texto, esta historia, pero nunca lo había visto de esta forma. ¿Se fijan? Entonces, ¿y por qué hacía eso? ¿O por qué logró eso? Bueno, porque él estudiaba, porque él meditaba en estos asuntos y siempre había una nueva aplicación para un texto, una nueva enseñanza, algo que compartir para los demás. Y no necesariamente quiere decir que yo tenga que estar predicando en una iglesia, pero cuando alguien, como dice ahí también la Biblia, ¿no? Cuando alguien nos pide razón de nuestra fe, es decir, cuando alguien nos pregunta algo acerca de cosas espirituales, acerca de la palabra de Dios, muchas veces yo no sé qué decir, no tengo nada que decir porque no tengo una relación con Dios. Y cuando me dice, oye, ¿y tú qué opinas de este tema o de este asunto? Tú que vas a una iglesia o tú que estudias la Biblia, ¿tú qué piensas? Ay, caray, nomás pojamos, como decimos. No sé qué decir. Ay, pues déjame, no sé, déjame le pregunto al pastor, déjame investigo bien, porque no tenemos nada que compartirle a la gente. Lo único que le compartimos muchas veces del evangelio son cosas muy trilladas, ¿sí? Que a la gente a veces no le interesa oír, o sea, la gente quiere oír algo que se aplique a sus vidas, algo que tenga que ver con ellos, algo que les interesa. Y muchas veces cuando nos preguntan algo, no sé qué decir, no tengo nada que decir al respecto. A veces nada más lo único que decimos, y muchas veces lo hemos repetido aquí, ¿no? Decir, bueno, no, pues sabes qué es que eso, no, pues, creo que no le gusta a Dios. O dicen que esto, o dicen que lo otro, ¿sí? O el pastor fulano dijo. Y esas son nuestras respuestas, ¿no? Y siempre Jesús tenía algo nuevo que decir, algo interesante que decir, algo que compartir con sus oyentes, y eso es algo que nosotros debemos de imitar. Otro detalle dice aquí, dice Jesús rehuía a la ostentación. ¿Qué quiere decir esto? No tiene nada que ver con su manera de vestir, ¿no? Que siempre lo relacionamos con eso, esta palabra, ostentación. Miren, dice, durante todos los años de su estadía en Nazaret, no manifestó su poder milagroso, ni buscó ninguna posición elevada, ni asumió títulos. O sea, a él no le gustaba lo que a muchos nos gusta, los aplausos, que digan, uy, ahí viene fulanito. Eh, Nunca fue una persona que le gustara exhibirse para que le aplaudieran, para obtener algún cargo, ¿sí? De autoridad, de poder. Era una persona que no buscaba eso. Y no quiere decir que era una persona así que se escondía o una persona, ¿cómo podríamos decir? De bajo perfil, como dice. Aún así, donde él estaba, se hacía notar por todas esas características que él tenía. O sea, no podía pasar desapercibido Jesús. Pero no quería decir que él buscara hacerse notar. Y ahí está una gran diferencia, ¿no? O sea, nosotros como cristianos no debemos de pasar desapercibidos en ningún lado. Y a veces como por esta idea, ¿no? Decimos, bueno, entonces si yo no tengo que pasar desapercibido, tengo que hacer algo para hacerme notar. Y a veces caemos en eso, ¿no? Decir, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Para que la gente nos vea, para que la gente sepa. No, tú no tienes que hacer nada más que eh, poner cuidado en todos estos detalles que estamos viendo. De esa manera no vamos a pasar desapercibidos. De esa manera vamos a impactar, que es una palabra que usamos mucho, ¿no? Impactar gentes, vidas, corazones. No porque use una camiseta de un color,
y ahí vamos todos, ¿no? A la plaza, para que la gente nos vea, para hacernos notar, ¿no? Eso no sirve. O sea, no debemos de tratar de hacernos notar. O sea, no debemos de pasar desapercibidos, pero por las cualidades que Dios ponga en nosotros, por los frutos de su espíritu, no por cosas que hagamos. Y bueno, vamos a concluir. Ojalá que todos estos detalles nos hayan servido, que podamos tener, sí, como ejemplo máximo a Jesús, pero en estos pequeños detalles que sí los podemos considerar pequeños, ¿no? Porque decimos, "Ah, pero eso qué, ¿no? El chiste es hacer los milagros, el chiste es predicar a multitudes". Eso es lo que creemos, ¿no? Miren, dice, su vida tranquila y sencilla, dice, y aún en el silencio de las escrituras, porque la Biblia no nos dice mucho al respecto, acerca de sus primeros años, lo menciona aquí, nos enseñan una lección importante. Cuanto más tranquila y sencilla sea la vida, aquí hablando de un niño, por ejemplo, dice aquí, y en general, ¿no? De cualquier persona, dice, cuanto más libre de excitación artificial. Todo lo que estamos experimentando hoy, ¿no? Nosotros, dice aquí, excitamos a los niños, los despertamos a temprana edad. Y luego, y luego tenemos una frase, ¿no? Y decimos, oh, es que los niños de ahora están muy despiertos, decimos. Sí, pues claro, pues si tiene su celular de 30,000 pesos a los 2 años, claro que va a estar despierto. Más de lo que usted estuvo, ¿no? En su época. Tiene Netflix, tiene su videojuego. ¿Cómo no va a estar despierto? Y excitado, dice aquí, ¿no? O sea, sus capacidades mentales, ¿no? Y a lo mejor su manera de pensar, o sea, muy distorsionada también por la excitación artificial, dice aquí. Dice, entre menos tiempo tengamos para esas cosas y más, dice, para estar en armonía con la naturaleza, más favorable, dice, será para el vigor físico, mental y para la fuerza espiritual, lo que también a muchos nos falta, ¿no? Pero pues es que lo otro está bien padre también, ¿no? Lo que tenemos a nuestro alcance, las opciones, las posibilidades, ¿cómo podríamos decir? Lo que nos ofrece el mundo, ¿no? Para distraernos. Entonces aquí, entre más tranquila y sencilla sea nuestra vida, también más, dice, más vamos a estar en armonía con Dios, vamos a tener una salud mental superior a la del común, una salud física superior a la del común de la gente y una salud espiritual superior a la del común de la gente. Entonces, estas cosas deben de ponernos a reflexionar, ¿sí? Debemos de intentar adquirir todas estas cosas, estas cualidades. Hay que pedirle ayuda a Dios, obviamente, pero también hay que esforzarnos para que sean una realidad de nuestra vida y que en nuestra esfera podamos llegar a ser perfectos como Dios. Dios en su esfera es perfecto y yo puedo serlo en mi ambiente también perfecto y puedo ser de gran influencia para la gente, puedo ser puedo dar a conocer a Cristo de esa manera sin tener que hablar, simplemente con mi forma de ser. La gente me va a seguir, me va a preguntar cómo lo hacía con Jesús. A Jesús dice, lo seguían las multitudes, o sea, nadie, les digo, no, él no pasaba desapercibido. Y la gente lo seguía, y a mí, ¿quién me sigue? ¿O quién se siente a gusto con mi persona cuando estoy? Es algo en lo que debemos de reflexionar y, bueno, trabajar mucho, ¿no? Que Dios nos bendiga y pues que ojalá que esto sea una realidad en nuestra vida.